Buenas tardes a todos. Ahora sí, perdonen la demora. Buenas tardes, profe. Buena, profe. Buenas, profe. Buenas, profe. Muy buenas. Bueno, la idea de esta clase es que avancemos un poquito más con todo lo que es este tema de redes neuronales. Sé que tal vez muchos están ¿saben si alguno de sus compañeros está participando en la semana en la ingeniería o algo de eso? ¿O no es todavía la semana de ingeniería? No, la semana que viene, Es la profe. semana que viene, El profe. lunes, sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Menos mal. Bueno, volviendo a lo que nos acontece es, cuéntenme un poquito qué es lo que vieron con el profesor Figueroa acerca de lo que es, seguro que ya estuvieron viendo lo que es la parte de entrenamiento, ¿no? Lo que es el proceso de backpropagation y cómo funciona en sí lo que sería el entrenamiento de una red. Cuéntenme un poquito, porque mi idea es hacer un recap rápido de eso y plantearles un problema. Bien, profe. Más o menos el profe nos había explicado todo lo que era el tema de la red backpropagation. Nos había dicho que, bueno, íbamos a utilizar en 3 capas, o sea que iba a tener 3 capas. Ujú, Habíamos hecho un ejemplo de una imagen que, por ejemplo, tenía una imagen 32 por 32, o sea que en la primera capa iba a tener 1024 entradas, ujú, donde cada capa iba a tener una determinada cantidad de neuronas, que la primera había dicho que creo que eran 80, si mal no estoy. Nos había dado la explicación del por qué, que o sea, técnicamente ya se probó que con 80 es un valor, em, un valor que da resultados aceptables, por así decirlo, ujú. en donde la salida de esa capa iban a ser las entradas de la siguiente capa, que la segunda capa no me acuerdo cuántas neuronas tenía, creo que eran, 15. bien, 15. eh, y bueno, y la última capa, que era que la salida de la última capa eran los valores, los cuales, digamos, iban a representar de qué se trataba esa imagen. Ujú, De las 15 entradas de la capa 2 iban a tener 10 neuronas la tercera capa, y se podía utilizar una función SIG, no me acuerdo cómo se llamaba la función, que Ajá, determinaba, que hacía que únicamente una sola neurona, digamos, se active. Pero el profesor bien. nos hacía, nos decía, digamos, de que técnicamente la eficiencia, no, digamos, el que acierte o no, no me sale la palabra, pero sería de que le pegue o no le pegue, digamos, a qué tipo de imagen es, dependía de la cantidad de entrenamiento que tenía digamos, una red neuronal. Que Ok, no, ok. Bien, bueno, a grandes rasgos más o menos ya entiendo qué es lo que estuvieron haciendo con el profesor. Tiene una razón de ser, no es porque sí nomás el número de neuronas que uno va poniendo por capa, o sea, más en el tema de imágenes. Eh, Voy a ir recapitulando muy rápidamente lo que nos estuvieron contando. Es, por un lado, que justo no estaba viendo exactamente la pantalla. ¿Quién me estuvo contando esto? ¿Mariano puede ser? sí, yo, profe. Bien, bueno, muchas gracias Mariano. El tema es el siguiente. A ver cómo lo puedo introducir medio para no serlo tan complejo. Listo. Lo que el profesor le estuvo intentando explicar es lo siguiente. Para el procesamiento de imágenes no es lo mismo que para el procesamiento de lo que se llaman datos estructurados. Ustedes tienen que diferenciar en lo que se llaman datos estructurados y datos no estructurados.
¿A qué llamamos dato estructurado y no estructurado? ¿Vieron algo de eso? Nahuel, ¿sí? No, ¿Quería profe. aportar No, algo? No que yo profe. recuerde, No, ¿no? profe. Ok, bien. Básicamente ustedes tienen que pensar que los datos estructurados es lo que podrían verlo como si fuera una matriz de datos o hasta véanlo como si fuera una tabla de una base de datos, donde ustedes tienen columnas y cada fila es un registro. ¿Cuál es la diferencia? En una red neuronal uno no mete, cuando va a meter esa información, tiene que hacer la transpuesta, o sea, la tabla queda transpuesta y se mete por vector columna, no por vector fila, como tal vez lo que ustedes estarían acostumbrados a ver. Piénsenlo, es solo una distinción de girar la tabla y entonces les va a quedar columna, 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 o sea, lo que serían valores de columna, y acá las filas, entonces, bueno, por eso se llama se dice que las entradas de una red neuronal y quiero que comencemos a utilizar la terminología correcta, ustedes lo que están haciendo es meterle un tensor de entrada. Una matriz que sea, por ejemplo, 2x2 o hasta un vector, hay todo un área que se llama álgebra de tensores, y dentro de esta área que es álgebra de tensores, una particularización es un vector, que es un tensor de una dimensión por n, una matriz es un tensor de dos dimensiones de n por m, y así sucesivamente. Ustedes van a tener lo que se llaman tensores de entrada. Estos son los términos reales que se comienzan a utilizar dentro del campo de redes neuronales. Entonces, cuando ustedes vean un material y lean y digan, principalmente en imagen se utiliza este término, cuando digan el tensor de entrada es de 3x3x1, bueno, eso le puede tener muchas configuraciones. A veces van a ver que el tensor de entrada puede ser 1000 por 200 por 300 por 3. Y así. Eso ya lo vamos a ver cuando comencemos a meternos dentro de lo que es redes de tipo convolucionales, y en todo caso vamos a ver un poquito más de qué es esta diferencia entre datos estructurados y no estructurados. ¿Por qué llamo dato estructurado una tabla? Para que redondear la idea, porque ustedes van a saber que el primer dato siempre va a ser, por ejemplo, puede ser un string, el segundo dato puede ser un entero, el tercer dato un entero y el cuarto dato puede ser un booleano. Entonces ustedes siempre saben que el primer dato va a ser de ese tipo, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Qué es lo que pasa con una imagen? Perdón. ¿Qué es lo que pasa con una imagen? Supónganse, ustedes sacan una imagen de un perrito y después sacan otra imagen que puede ser de un gato. ¿Los datos aparecen estructurados de la misma manera? No. Y no, porque uno tiene una imagen de un tipo, otra tiene una imagen de otro tipo. Muchas veces las imágenes no tienen el mismo tamaño, entonces es muy complejo, puede variar demasiado. Obviamente uno haría lo que sería un proceso de preprocesamiento de la imagen para adaptarla a una entrada esperada de su red neuronal y así poder procesarlo. Pero en definitiva es un dato no estructurado. ¿Por qué? Porque puede que no aparezca el mismo tipo de dato en la imagen del perrito que la del gatito, porque va a cambiar mucho. ¿Se entiende? No es exactamente lo mismo, varía. Entonces, eso sería un dato no estructurado. Únicamente para dejarle la idea de que después lo vamos a ver un poquito más. Lo que me interesa es que repasemos lo que es el proceso de aprendizaje de una red, porque este proceso, que es el de realmente cómo entrar en una red, es lo fundamental para que ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo en la red, porque si no, para ustedes va a ser ni más ni menos lo que pasó con el chatbot, y hasta cierto punto, no tanto porque ya vimos un poquito más en profundidad lógica difusa, cómo se generaban los conjuntos, todo eso. Pero si ustedes no entienden esta parte o no la vemos, para ustedes lo que es trabajar con redes neuronales va a ser trabajar con una caja negra. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es meter la entrada y esperar una salida. ¿Qué es lo que hizo entre medio para que con esta entrada obtenga esta salida? No lo van a saber. Bueno, lo que queremos es meternos en esa caja negra y comenzar a entender todos esos procesos. Bueno, una de las cuestiones que acá dijo Mariano él habló de lo que es una red, él dijo una red backpropagation.
técnicamente no es así. La red, y recuerden siempre esto, lo que yo les dije y les mostraba en las diapositivas, cuando hablan de qué tipo de red, normalmente uno, cuando se refiere a eso, habla de la arquitectura que tiene la red. Y de ahí hablamos si es feed forward, o es recurrente, o es single layer. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, entonces cuando ustedes hablen de una red, hablen de eso. Lo que en todo caso, cuando se refieran a el proceso o al tipo de aprendizaje que tiene, ahí es lo que van a ver si el aprendizaje es supervisado, no supervisado o por refuerzo. Y dentro de esos, lo que van a ver es el proceso de aprendizaje tipo backpropagation. Es un tipo especial de aprendizaje en donde ustedes quédense con este bloque en la cabeza. Es, metés datos, la red computa, te da una salida. Esa salida uno la compara con una salida esperada. ¿Y qué es lo que hace? Se calcula un error, se calcula una métrica, que básicamente esa métrica representa qué tan bien performó o no una red. Y entonces, una vez que uno tenga ese valor, como por ejemplo lo que sucede en el aprendizaje supervisado, ¿recuerdan cómo eran las características del supervisado? Que se conocía Sí, la salida. sí, Bien, se Claro. conocía exactamente cuál era la salida, y al conocer yo exactamente la salida, hacía la diferencia entre la salida de la red y la salida esperada. Esa diferencia se calcula como un error, y ese error es lo que uno va a utilizar para propagar hacia atrás y que la red se corrija. Ese término de propagar el error hacia atrás a la red es lo que se llama backpropagation. Y el algoritmo funciona así, va desde la capa del final hacia las capas del principio, o sea, hacia el camino inverso a lo que sería lo que procesa la red, hace el camino y va corrigiendo los pesos gradualmente. Recuerda que cuando hablamos y siempre dijimos voy a entrenar una red, a lo que nos estábamos refiriendo es a entrenar los pesos de la red. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Dudas y preguntas sobre esto que dijo? Porque si vamos a meternos bastante en esto, y por lo menos necesito que tengan en claro ese esquema. ¿Alguien no entendió el esquema? Lo podemos volver a repetir, lo podemos volver a ver, eh, pero es importante que ustedes tengan clarísima esa parte. Profe, Diga. profe dijo que era que iba en sentido contrario, o sea, desde el final a la penúltima y así, ¿verdad? O era de que Sí. volvía a la capa inicial y hacía otro ciclo. Lo que hace el método de backpropagation, y es lo que vamos a repasar ahora, es el proceso es el siguiente. La red inicializada, ya vamos a ver qué es inicializada, le metes datos y calcula algo. Cuando termina de calcular ese algo, a esa salida no es que la dejas ahí, sino que haces un proceso de estimar un error entre tu salida esperada y la salida real de la red, y esa diferencia entre esos dos métodos, ya estamos hablando, y eso acuérdense en lo que es el aprendizaje supervisado, esa diferencia entre esos dos valores esperados hace que calcule un error, y ese error es el que se va a ir propagando hacia atrás como un método o como una forma de corregir los pesos. El corregir los pesos a través de lo que es el backpropagation del error es lo que efectivamente genera que la red se entrene, o sea, que la red aprenda. ¿Se entendió o no? Sí, sí, profe. Buenísimo, Bien, gracias. bien. Entonces, bueno, antes de avanzar, me gustaría que preguntarles lo siguiente. ¿Alguien jugó, aunque sea con el playground de TensorFlow que yo les dejé? Recuerden que hay una práctica sobre eso.
¿Alguien? ¿Nadie? Sí, Los profe. voy a echar a Sí, todos. algo, pero Sí, muy acabamos. poco y como que no. Intentaba ver qué era lo nuevo, diferente y no, no entendía mucho. Está bien. Bueno, eso es lo que yo quería que les ocurra. Perdón, eh, perdón, Andrea, si a quien y a cualquiera que lo haya intentado. Quería que ustedes tengan la herramienta a la mano y se den cuenta de que con tener la herramienta a la mano no es suficiente. Tienen que saber qué es lo que está pasando, porque van a entrar a tocar botoncitos y van a decir, no sé qué está ocurriendo. Sí, profe, a mí Bueno, lo que me pasaba es que cuando cambiaba la función de activación es como que encontraba más rápido o menos rápido la solución, tío. Así es como que, ajá. Pero ¿sabes el por qué? no. Bueno, bien. No, está muy bien, está muy bien. Como les digo, la idea de que darles el playground al principio es para decir, listo, acá tenés las redes, no tenés que programar nada, no tenés nada, tenés casos particulares. A ver, ¿qué podés hacer con eso? Bueno, eso hoy por hoy para ustedes es una caja negra. Una vez que avancemos un poquito más en la materia, van a poder volver a agarrar el playground y van a decir, ah, ok, ahora ya entiendo neuronas, ya entiendo qué pasa si le pongo esta capa, qué pasa si le pongo esta capa, qué pasa si aumento la cantidad de capas ocultas, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, y yo supongo que les debe haber parecido como que tocaban botones al azar intentando encontrar un patrón de funcionamiento, pero no entendían demasiado. Bueno, es porque les estaba faltando los fundamentos para decir, ah, tengo que hacer esto, tengo que cambiar esto, puedo hacer esto, tiene sentido que haga esto otro. Bueno, eso va a comenzar a, por decirlo de una manera, esa bruma de incertidumbre se va a comenzar a ir y van a comenzar a entender cómo realmente uno puede construir una red, definir una arquitectura, definir las funciones de activación, definir todo. Bueno, después de esta larga introducción a la clase de hoy, permítanme compartirles la pantalla. Vamos a hacer así. Esperen, 2 segundos. Vamos a comenzar con esta. A ver. No. Bueno, pantalla entera. Bien. La idea ahora es que avancemos un poquito con todo esto de lo que es la introducción a redes neuronales y qué son las funciones y cómo funcionan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una parte bien básica que necesitan entender. Porque hay algo que sus compañeros, sin mal, bueno, a ver, si le veo la imagencita me voy a acordar. Ahora no estoy viendo, no me aparece acá, pero no importa. Algo que su compañero dijo muy acertado, de que la salida de una red, por lo menos una red como esta, es ni más ni menos que tal vez una combinación lineal entre ciertos elementos hasta que uno les pone una función de activación. Cuando uno pone una función de activación, deja de ser una combinación lineal de los parámetros de entrada a la red. ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que todo, nos centremos en, como siempre, ¿por qué no está avanzando? Ahí está. Vamos a ver, se vino hasta el final, perdón, bien. Recordemos que los componentes principales de una red, como fue definida, son ni más ni menos que las entradas, o sea, lo que son los datos de entrada, las capas de entrada en sí, las capas ocultas, las N que puede haber acá, las capas de salida. Recuerden que cada capa puede tener una cantidad de neuronas diferente. Este puede tener 5, la siguiente capa puede tener
20, la otra puede tener 8 y así, sucesivamente hasta llegar a la salida. Pregunta, ¿siempre tengo que tener una sola salida? ¿no? No, profe. Ajá, ¿y depende de qué? De la función de activación puede ser. No. Ahí voy a poner esta así, como para poder switchar rápido y ver quién me habla. Voy a ver si puedo. Díganme ustedes si llegan a ver. Si no llegan a ver, lo pondré grande. ¿Se ve o no se ve? Si no se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ahí se ve Ok, mejor. Sí, bien. profe. Ok, entonces, ¿a qué se debe que haya o no una salida o no, como ustedes me dijeron? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden tener una o por qué pueden tener 2 o 10 o 100 salidas? ¿Por qué? Acá es donde el punto donde ustedes tienen que comenzar a entender eh, para qué uno construye una red. Para que haga algo en particular. Profe, puede ser dependiendo de las cantidades de neuronas que tenga esa capa. No, pero sí, si uno pone 2 neuronas o 3 neuronas o 10 neuronas, va a tener 1, 2 o 10 salidas. Pero Ujú. lo que De- yo pregunto es, ¿por qué uno va a tener, por ejemplo, 10 entradas? Supongamos que tenemos 10 entradas, ¿y por qué tal vez puedo tener una sola salida o puedo tener 2 salidas o puedo tener 10 salidas? ¿Por qué? ¿A qué se debería eso? Depende de la Depende de arquitectura, puede ser. No, no de la lo que se arquitectura. quiera hacer, digamos, lo que sí quiera obtener. Lo que se quiera obtener, a ver qué puede ser. Mm, ¿Por qué? Y volvamos a la pregunta que yo les hice. ¿Por qué ustedes van a construir una red neuronal? Porque queremos, a ver, poniendo en el tema de las imágenes, supongamos, queremos definir a qué grupo pertenece una cierta imagen, digamos. ¿A qué grupo pertenece a cierta imagen? Ajá. O sea, ¿Y qué es lo que... Ok. ¿Y si no fueran imágenes y fueran otra cosa? Sería como para reconocer ciertos patrones y clasificarlos. Ok, pero quiero una respuesta más genérica. resolver un problema. Resolver un problema. Exacto. Ustedes construyen una red porque tienen que resolver un problema. En el de las imágenes porque quieren clasificar imágenes. En el de patrones porque quieren encontrar un patrón específico de algo. Si quieren, si tal vez van a poder decir, bueno, voy a construir una red para predecir un valor de, por ejemplo, cuánto sale una casa o cuánto sale un celular. Yo le meto, piensen en el siguiente problema, supónganse que ustedes son, y esto lo vamos a ver, por eso se lo estoy planteando, supónganse que ustedes son fabricantes de celulares y lo que quieren es, listo, agarran toda la data de todos los celulares que hay, teniendo en cuenta las características, tamaño de pantalla, tamaño de la batería, no sé, conexión, tipo de conexión Wi-Fi, espacio interno, memoria, todas las características que pueden pensar ustedes que tiene un celular, pueden agarrar, decir, bueno, quiero entrenar una red para que me separe eso en 3 categorías, celulares de gama alta, gama media y gama baja, y ustedes agarran y dicen, quiero resolver el problema de que yo voy a fabricar un celular, le voy a poner ciertas características y quiero que la red me diga a qué categoría va a entrar, si es gama alta, media o baja, y más o menos me estime qué precio le puedo poner, a qué precio lo puedo vender en el mercado. ¿Se entiende? Entonces, ustedes, pensando en el problema que van a afrontar, es cómo van a construir su red. ¿Por qué? Porque supónganse, si ustedes tienen acá una salida quiere decir que ustedes van a tener todo lo que procesen por acá, les va a dar un solo valor acá a la salida. Y si esta es una función tipo step, ¿se acuerdan cuál es la función tipo step?
Milagros. ¿Tipo escalón? Sí, bueno, ahí está. Muy bien, Brian. Tipo escalón, exacto. ¿Qué quiere decir que sea tipo escalón? ¿Qué es lo que vas a obtener acá en la salida vos? 0 o 1. 1, 0. 0 o 1. Sí. Muy bien. Muy bien. 0 o 1. Entonces, si a ustedes en la salida le da un 0 o un 1, lo que están haciendo es únicamente clasificar en si pertenece o no pertenece a algo. Supóngase, si hubiéramos tenido solo clasificar en 2 categorías celulares de categorías de gama alta o gama baja, entonces necesitas una sola neurona a la salida con la función tipo step, por ejemplo, en lo que te diga si es 0, que sea gama baja, y si es 1, que sea gama alta. Entonces, ustedes van a meterle todas características, por ejemplo, que sería el entrenamiento a grandes rasgos. Ustedes van a meter un montón de entradas acá, de, por ejemplo, de celulares de gama alta, o lo que ustedes consideran de gama alta, y a la salida ustedes van a decir, le van a poner una etiqueta de que estos datos de entrada van a representar un celular gama alta, o sea, va a ser 1. Cuando venga otro conjunto de datos de entrada con las características que sea de un celular gama baja, le van a poner un 0. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la red venga y ustedes la vayan a hacer entrenar, venga, procese acá los datos del celular de gama alta y supónganse que vengan a la salida, les toque un 0, ustedes esperaban un 1, entonces decís, no, acá te equivocaste. La diferencia entre estos dos es lo que tenés que corregir. Y la red va a ir modificando su peso para que la próxima vez cuando le metas esos datos, acá te diga 1 porque se trataba de gama alta. Lo mismo pasa con si fuera celular gama baja. Lo mismo pasa si ustedes dijeran, quiero ver y, no sé, meter acá imágenes de fruta y quiero ver si está madura o no. O sea, es 0-1. O sea, o está en buen estado o está echada a perder, o porque ustedes solo quieren diferenciar dos de estado. El que está de 10 ya listo para consumir y cualquier otro estado que no sea el de 10 lo pueden poner como 0. Pero, por ejemplo, ese sería un problema muy básico. Y si ustedes dijeran, no, ¿sabe qué? Yo quiero distinguir si una fruta está verde, si está lista para consumir o si está pasada. Ellos son 3 estados. ¿Cómo hacen ustedes si tienen 3 estados? ¿Cómo harían acá? Agregar otra neurona. Mínimamente necesitan agregar otra neurona. ¿Por qué? Porque con esta que te da 0, 1, no podés diferenciar 3 estados, solo podés diferenciar 2 estados. Y si yo tuviera que clasificar imágenes de animales en 10 categorías de animales, ¿cuántas neuronas de salida van a tener ustedes? ¿Y 10? 10. 10, una por cada tipo. Ahora, ¿le van a seguir poniendo la función de activación STEP? Y No. no. Y posiblemente no. ¿Podrían? Y sí, podrían, pero posiblemente no, porque hay funciones mejores para ese tipo de trabajo. Como seguro la que les explicó el profesor, que es la que no se acordaba en este caso Mariano, la función que se llama softmax. La Sí, Sí, función esa que esa. se softmax. activaba, sí. Bien, la función softmax es una función particularmente diseñada para lo que es clasificación en categorías, que básicamente, ¿qué es lo que le da la salida? ¿Le explicó al profesor qué es lo que te da como salida? ¿No le explicó? Bueno, no importa si no le explicó. Pero para que ustedes se queden como con la idea, la función softmax, al fin de cuentas, te termina dando una distribución de probabilidades entre un conjunto de categorías, o sea, si tienen 10 categorías, la suma completa de los 10 valores que te va a dar, imagínense un vector columna, que tengan todos valorcitos, la suma completa de esa siempre te tiene que dar 1. La función softmax está acotada entre 0 y 1. ¿Para qué? Para que después ustedes mapeen, supónganse que ustedes clasificaron en perro, gato, conejo, chancho y lo que sea. Bueno, cuando ustedes entraron y sea un conejo, el casillero o el índice que apunte a la categoría de conejo se tiene que poner lo más cercano a 1, o sea, un 0,9, por ejemplo, y todas las demás, o sea, el 0,1, se va a distribuir en el resto de categorías, el porcentaje.
Y entonces ahí hay un proceso final de transformación entre lo que te sale de la softmax y el valor nítido que vos esperás que te diga es un conejo. Sí, hay una transformación. Pero lo que ya te da el resultado de la red, al decirte estoy 0.9, o sea, el 90% seguro que es un conejo, ya te está diciendo es un conejo. Si ustedes vengan y le dicen, che, esta imagen es un conejo, y vos la veis y medio que está medio difuminada, y vos decís, sí, creo que en un 90% es un conejo, listo. Para vos termina siendo un conejo. Bueno, entonces, a grandes rasgos y a modo general, estas cositas tan sencillas que yo le estoy explicando es lo que más cuestan. Es decir, ¿por qué le pongo una neurona? ¿Por qué le pongo 2 neuronas? ¿Por qué le pongo 10 neuronas? ¿Cuál es el sentido? O sea, no están puestas al azar, tiene todo un significado. Y lo mismo en las entradas. Las entradas no son casuales, menos en imagen. En imagen, manejar las entradas es lo que te va a llevar y transformaciones de datos para las entradas es lo que te va a llevar a tener una arquitectura óptima y que puede ser que procese muy rápido y te dé un excelente resultado. Si uno no sabe cómo poner estas cosas, la va a pasar feo, porque su red nunca va a tener una buena performance. Básicamente era lo que le estaba pasando cuando jugaban con el Playground. Toqueteaban cosas y no sabían el por qué. Bueno, vamos a ir dilucidando de a poquito qué es lo que quiere decir cada cosa y cómo ustedes van a poder construir correctamente una red neuronal. Es un proceso extremadamente largo y complejo. Sí, no les voy a mentir. No es fácil tunear una red. Es realmente hasta, hasta cierto punto es medio un trabajo hasta artesanal, por llegar a decirlo, que le da un montón de experiencia, haber trabajado un montón sobre el campo y haber trabajado un montón con distintos tipos de problemas. Acá comenzamos a hablar sobre tipos de problemas que tiene una red, porque ustedes, por cada tipo de problema, normalmente construirían una red, porque no van a construir, no va a ser la misma red que van a utilizar, por ejemplo, para distinguir perros, animales, chancho, etcétera, versus la que tiene que distinguir el tipo de frutas. ¿Se entiende? Por más que las dos clasifican imágenes en ciertas categorías, pero no hacen lo mismo. Son esencialmente dos redes diferentes que pueden tener diferentes capas de entrada, diferentes capas de salida. Las capas intermedias pueden ser muy diferentes. Todo depende del problema que ustedes estén abordando. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Profe, tengo una duda. Adelante. Si usamos, como contaba usted, la función softmax, ¿se podría resolver el problema de hacer una clasificación así en 10 animales usando una Claro. sola neurona de salida, en vez de usar 10, como decía recién, con la función step? No, es que la función softmax está hecho para utilizar, por eso te digo, uno utilizaría 10 salidas. Cada una tendría, a ver, es que eso cuando va a quedar mucho más claro cuando lo veamos. O sea, la cantidad de salidas que vos tengas va a ser la que va a tomar la función softmax. Es un proceso posterior. Bien, bien, ¿Mm? bien. Si vos le pones a una softmax una neurona, es como decir, te va a decir un valor de probabilidad entre 0 y 1 sobre un solo valor. Entonces siempre te va a dar 1, no tiene sentido porque la softmax lo que hace es, dependiendo la cantidad de salidas que vos tengas, es la que intenta calcular un valor de probabilidad asociado a esa categoría o a esa salida. ¿Profe? Sí, Entonces, por ejemplo, si fuesen 10 categorías, en ese tipo de sí, función serían 10 salidas, que serían, por ejemplo, 10 vectores columnas, en donde cada fila es un peso, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Supóngase que en la fila 4 sea un 0,9 de probabilidad de que sea un conejo. Entonces, todo ese vector columna es para esa salida, digamos, del tipo de conejo, exacto, algo así. exacto. Es porque vos solo podés poner, porque imagínense, es como si piensen no más ni menos que la red son ustedes mismos. Cuando yo te digo, distinguime este animal y yo te muestro una imagen. No te muestro 10 imágenes a la vez, así todas amontonadas y apiladas.
Vos lo que harías es, si yo te doy ponerle un fajo así de imágenes que tengan, ponerle 1000 imágenes impresas de diferentes animales, perdón, ustedes cómo la van a, yo le digo, a ver, decime qué animales hay, cómo las va a ir procesando entre paréntesis, una a una. Vas a agarrar la primera, la vas a mirar y va a decir, ah, esto es un perro, y la vas a dejar al lado. Pero vos ya diste tu salida. Quiere decir que vos la tomaste, la procesaste y diste una salida. Agarrás la siguiente, la tomás, la procesás y das una salida. Acá en la red, ¿qué sería? Meto la imagen 1, la primera, procesa la red y me da una salida en el vector este, donde me va a marcar 0,9 en esa categoría y todo lo demás va a tener distribuida el resto de probabilidad. Cuando venga la siguiente imagen va a ser lo mismo y tal vez si no es un conejo, es un caballo, toda la probabilidad va a caer en el casillerito que nosotros le vamos a asociar a caballos. ¿Se entiende? ¿Cómo le asociamos un casillero a una categoría? Eso viene después. Eso ya después se lo voy a explicar. No Bien, sé si profe. quedó. Bien, bien, profe. Sí. Bueno, ya saben, pregunten todo lo que quieran, es el momento, después se les va a complicar la existencia. Bueno, entonces, ya vimos, estos son los componentes principales. ¿Qué es importante que ustedes, aparte de los componentes, sepan? Bueno, nosotros vamos a utilizar ni más ni menos que, por lo menos ahora, en estos ejemplos y casi todo lo que hagamos, van a ser siempre feed forward. Normalmente no vamos a usar recurrentes. Si alguien quiere usar recurrentes porque tal vez va a trabajar con sonido y hasta por ahí nomás, porque puede agarrar y tengo alumnos y yo también he trabajado anteriormente en donde, por ejemplo, y para que ustedes vean la importancia de procesar correctamente la entrada, el sonido le aplicaban transformaciones como transformaciones Fourier o wavelets, en este caso wavelets, donde el sonido lo transforma a un mapa de color. Y ese mapa de color uno lo puede procesar directamente como una imagen. Y ya, por ejemplo, no necesito una red recurrente para poder procesar eso. ¿Por qué? Depende del problema que uno está enfocándose, es que va a agarrar y va a decir, ah, sí, voy a usar una feed forward o voy a usar una recurrente porque voy a procesar datos en serie temporal o no. ¿Se entiende? Perdón si hay cosas que a veces las digo medio sobreentendiendo. Si hay algo que no se entiende, díganme y yo lo voy a aclarar, ¿sí? La verdad que hay tantísimo que tendría que explicarles, pero bueno, no nos queda el tiempo para todo. Tendríamos clase de 10 horas cada vez. Pero bueno, eh, hago lo que puedo. Perdón si no puedo ser un poco más claro. Si hay algo, como les digo y les repito, si hay algo que no entienden, pregúntenme, lo vamos a ver las veces que sean necesarias. Entonces, esta quedó clavada ahí. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, y esto es lo que yo le explicaba en un principio, los tipos de datos, y en este caso, tipos de datos estructurados son, supongamos esto, una matriz donde el primer elemento son nombres de persona, el segundo elemento son peso, el tercero es el largo, después, no sé qué era esto, la cola, el cuello, la cintura, etcétera. Son diferentes medidas, ¿no? ¿Y qué podemos, por ejemplo, querer estimar con eso? Y bueno, normalmente con datos estructurados lo que queremos estimar es algún valor. Algo. Por ejemplo, si fuera el caso de las casas, en donde tenemos el ancho del terreno, el largo del terreno, cantidad de habitaciones, cantidad de baños, no sé, habitación de servicio si tiene o no. Bueno, todas esas características, cuando se meten a la red, se convierten en todas estas características, que sería esta, por ejemplo, este sería un dato, se las transpone y entra acá.
Y en la salida, por ejemplo, si le ponemos una función de activación tipo tangente hiperbólica o sigmoidal, vamos a tener un valor entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1, y con ese valor después nosotros lo podemos traducir, por ejemplo, en el valor definitivo que puede llegar a tener una casa. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, el primer dato me va a dar una salida 1, el segundo dato me va a dar una salida 2, el tercer dato me va a dar una salida 3. Y así uno puede ir construyendo, por ejemplo, si esto fuera diferentes valores de consumo, el consumo en la hora 1, el consumo en la hora 1 y 5, en la 1 y 10, en la 1 y 20, en la 1 y 30, en la 1 y 40, y uno quiere predecir cuál sería el siguiente valor que va a aparecer acá, bueno, lo puede hacer. Hay técnicas para utilizar, que es, se toma estos datos, se los procesa, se agrega información de, por ejemplo, puede ser la predicción del clima, predicción de otras cosas, información entre comillas a futuro, que te ayude a estimar el valor esperado de salida. Pero bueno, en definitiva, estos datos estructurados normalmente los van a ver de esta manera. Pero, por ejemplo, como vimos, las imágenes no son datos estructurados, porque, por ejemplo, acá tenemos, no me acuerdo cómo se llama este animalito, hoy por hoy le llamamos mapache, pero no es un mapache, no me acuerdo cuál era el nombre, lo tenía, y el típico oso panda. Como pueden ver, este animal es muy, a veces uno puede decir, es medio parecido, ¿no? Pero para un humano que uno tiene muy entrenado ya, ustedes que ya son grandes, pueden decir, no, no es el mismo, no es el mismo animal. Pero tal vez para un niño, un bebé, tal vez un niño de 2 años, donde le estás enseñando, le mostrás los dos y te puede llegar a decir que es el mismo animal, porque su red todavía no se terminó de entrenar. Y acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hacen la manera en cómo se mete la información de una red, de una imagen a una red, es muy diferente de cómo se mete esta imagen, esta información? Porque esto tiene, ¿cuánta información tiene esto? Supónganse que es una imagen que tiene de 20 por 20 por 30. O sea, 20 de alto y 30. 600. Bueno, imagínense, 600 datos para una sola imagen le están metiendo por acá para procesarlo y para que me dé como salida esto, una etiqueta que me diga es un panda. ¿Mm? ¿Y cómo lo hace esto? Y bueno, no hace ni más ni menos que, por ejemplo, calcula que es cantidad de cantidad de imagen, que este es el tensor de entrada, por ejemplo, una red para esta imagen es cantidad de imágenes, acá tenemos 2, por el ancho de la imagen, por el alto de la imagen. Entonces, su tensor de entrada 1 va a ser 2 por 50 por 20. Bueno, acá dijimos que tenemos 50 por 20 de cada una imagen. Y esta porque las dos tienen la misma dimensión. El problema es diferente si las imágenes no tienen la misma dimensión. Ocurren otros problemas, lo vamos a ver más adelante. Pero este es un dato no estructurado. Y la salida que se espera en este caso es una clasificación. Es muy diferente, es muy... Bueno, realmente no, porque hoy, no sé si ustedes vieron lo que es la parte de lo que es generación de imágenes. Hay modelos de redes particulares que se llaman redes adversariales. Básicamente son redes especialmente diseñadas para, si queremos llegar a decir, construir o falsificar imágenes. Esta especie de redes son, tal vez alguna vez vieron en YouTube videos en donde los hacen hablar, por ejemplo, a Barack Obama. Ustedes le pueden poner un texto, hay sistemas con redes, con un montón de modelos de IA corriendo por detrás, que ustedes le pueden poner un texto largo y Barack Obama lo va a leer ese texto mientras va haciendo todos los gestos. No es solo la voz, sino más los gestos que puede tener en la cara para resaltar cosas. Bueno, esas son redes generativas, son otra especie de
modelos de redes especialmente construidas para problemas complejos como lo que es generación de imágenes. Existen un sinnúmero de arquitecturas de imágenes, arquitecturas de redes para imágenes, según lo que uno quiera procesar. Entonces, siempre recuerden que partimos del perceptrón. Esta es la unidad básica. Toda la red está compuesta por diferentes perceptrones. ¿Y cómo es el perceptrón? Básicamente es la neurona, donde ya sabemos que tenemos el conjunto de entrada, que este conjunto de entrada se multiplican por los pesos, se suman entre ellos conjuntamente con el bias, que el bias también tiene un peso, y se le aplica una función de activación para obtener la salida esperada. Este proceso lo hacen todas las neuronas. No hay ninguna que no haga este proceso. En ciertos modelos de aprendizaje, lo que uno hace es, hay un modelo o hay una técnica más que un modelo que se llama dropout, que lo que hace es momentáneamente como que apaga una neurona para que por lo menos en esa vuelta esa neurona se mantenga sin cambio. Quiere decir que va a frizar los pesos esto para que no, la neurona no se altere. Una técnica muy usada, tiene una aplicación muy particular, pero por ahora pensemos siempre que la neurona siempre va a hacer esto, que es tomar los datos de entrada, los va a multiplicar por los pesos, los va a sumar conjuntamente con el bias, eso le va a aplicar una función de activación y vamos a tener una salida. Pregunta. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, y esto es pensando en cómo procesa la neurona, y agarremos una sola neurona, encaremos el siguiente problema, que yo más o menos ya se lo fui adelantando. Tengo metros cuadrados, imaginemos, de un terreno y tenemos un precio asociado. La idea es que cuando yo venga y, por ejemplo, diga, ah, sí, yo tengo 150 metros cuadrados, la red me dé un valor que me diga, ah, como son 150 metros cuadrados, el valor de ese terreno va a ser un valor, teóricamente, entre medio de estas dos cifras. Entre medio de 13.000 y 15.000. Obviamente no existen hoy estos valores en día. No solo está viejo, sino es completamente ficticio. No nos interesa en sí los números. Lo que nos interesa es la funcionalidad. Tenemos como datos de entrada metros cuadrados y como salida esperamos que nos diga el precio. ¿Cómo piensan ustedes que va a ser la arquitectura de ahí, de esta red? ¿Qué tipo de red va a ser primero? ¿Nadie? Ay, no quiero nombrar, así que por favor, digan ustedes. Feed forward. Ok, pensemos que es una red feed forward. A ver, esperen, no quiero spoilear. Ok, va a ser una red feed forward. Bien. ¿Es correcto eso? ¿Se puede? Sí. Pero, ¿alguien difiere o estamos todos de acuerdo? ¿Cuáles eran los tres tipos que yo les mencioné de arquitectura? Los voy a masacrar con esto. Era Feed forward, recurrente y single layer. Bien. ¿Cuál van a elegir? A su compañera dijo feed forward. Recuerden el problema que estamos enfocándonos. creo que sería recurrente Mm, en lugar de feed forward para poder ahí como que para poder hacer el entrenamiento sería, ¿no? generaba una sola salida, ¿verdad? A ver, esperen. Lo voy a poner ahí. Ujú. ¿Quién comenzó a hablar antes? Andrea, creo. ¿Andrea? ¿O Sí, quién? Sí, sí. Andrea.
No podría ser recurrente porque no tenés serie de tiempo. O sea, no importa si a vos tus datos, vamos acá, no se preocupen de esto, miremos acá nada más. No importa si tu dato, viene acá atrás o si viene acá arriba, porque igual ninguno depende de ninguno. ¿Se entiende? Entonces, no necesitas una red recurrente. Recuerden que la red recurrente es porque uno quiere mantener tal vez una relación temporal. Es muy importante si el primer dato está en el primer lugar, el segundo dato está en el segundo lugar y el tercer dato está en el tercer lugar. Como por ejemplo, cuando uno va a armar una oración. No es lo mismo que uno hable como el maestro Yoda y que hable con una persona como hablamos normalmente. ¿Eh? Si ustedes, por ejemplo, agarrarían una oración cualquiera y la mezclarían todas las palabras, les va a quedar algo inentendible hasta que la vuelvan a ordenar para entender el sujeto, el predicado, las construcciones, etcétera. ¿Se entiende? Ahí sí necesitamos una red recurrente que te vaya de cierta manera guardando la relación de que es importante que la primera palabra esté primero, la segunda esté segunda y así sucesivamente. Acá, si ustedes mezclan esto y ponen los valores, o sea, esto viene en primer lugar, esta va al último lugar, esta pasa al segundo lugar, a ustedes no les va a cambiar. ¿Por qué? Porque el dato solo está asociado a este dato solo está asociado a este dato, y no importa que haya antes o después. ¿Se entiende? Estos datos son independientes. No depende del siguiente, ni del siguiente, ni del siguiente. Entonces, una red recurrente no va a ser descartada esa opción. De las otras dos opciones, ¿cuál van a elegir? ¿Puedo seguir Tienen dos intentando opciones. ¿Cuál? responder o ya no? Sí, adelante, adelante, adelante. El single layer puede ser, porque tenemos Por una capa supuesto. de entrada y una de salida. Exacto. No necesitan ni más ni menos que una sola neurona, porque es un problema muy, muy sencillo. Tengo un dato de entrada y solo espero una salida. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Cómo? Y a ver. Y ahora les pregunto, ¿cómo sería ese? Porque acá es el single layer perceptron, o sea, un perceptron solo. ¿Cómo sería el dibujito de ese perceptrón? ¿Cuántas entradas va a tener si yo le estoy presentando este problema? 4. 16. A ver, veamos. ¿Quién dice 4? ¿Quién dice 1? A ver si puedo. Y si hay que transponerla a la tabla, supongo que A ver, hagamos una tendría, cosa. sí. A ver, imprimir pantalla. Uy, se nos está yendo feo la hora. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Ustedes tienen esto, ustedes ya saben que van a tener un perceptrón y dijimos que va a tener una sola salida. ¿Sí? Una sola salida que va a ser. ¿Qué va a ser la salida primero? El Esto es precio. muy importante. El precio, exacto. Entonces, ustedes acá van a tener el precio. Listo. ¿Qué van a tener de entrada? Acá me dijeron que van a tener 4 entradas. Perdonen el dibujo feo, pero se entiende. Esta es la... Acá vamos a tener el 1. No, este se va a tapar. Vamos con el lapicito. Bueno, ustedes me dicen que van a tener así
4 entradas. ¿Por qué voy a tener 4 entradas? Yo creo ¿Alguien que me dijo sería una sola, 4? ¿Alguien me profe. dijo Yo le dije, 32? A profe, ver. 4. Y ahora que lo pienso mejor, creo que sería una sola entrada y una sola salida. Brian dice una Por entrada y una salida. ejemplo, yo creo, Sí, ¿no? Yo creo que sí. si fuesen, por ejemplo, 2 entradas, sería otra columna más que diga, por ejemplo, la ubicación. Entonces, de acuerdo a cuántos metros cuadrados tiene la ubicación, corresponde tal precio. Ajá. ¿Quién está en contra o quién apoya lo que dijo Brian? ¿Se entendió lo que él dijo? Apoyo. Sí, profe. ¿Cómo? Bien. ¿Quién está a favor y quién está en contra de Brian? A ver, ¿quién es Team Brian? Team Brian acá. Bien, Brian. Javier. José. Andrea, ¿vos sos Team Brian o anti-Team No, pero no Brian? quiero decir anti-Team Brian, no puede ser otro grupo que no sea anti-Team Brian, O porque me sea, Team suena feo Andrea. decir contra. Es hater. bueno, Team Andrea, listo. ¿Cuál es tu propuesta, Andrea? Creo que están bien que sean 4 entradas porque va a depender también del peso, ¿puede ser? Ok, Andrea, entonces, ¿quién está en Team Andrea? Ella dice, voy a necesitar 4 entradas y voy a tener 4 pesos. Yo creo que soy del team Andrea también, profe. Mariano, Team Andrea, bien. ¿Alguien más? Team Sí, yo Indeciso. también. Nahuel, de Team Andrea. Sí. Ajá. ¿Alguien más? Yo también. ¿Quién? Yo también ¿Pablo? coincido con lo que dijo Andrea. Ok. Entonces, creo que por mayoría estamos como Team Andrea, ¿no? ¿Puede ser? Creo que estamos Parece que empatados. sí. Ah. Ok. Bueno, analicemos lo siguiente. Creo que lo describió muy bien en este caso de Brian, tomando en cuenta lo que yo le dije, lo que yo dije al principio, es las entradas son características, ¿no? Entonces, ¿cuántas entradas ven acá? ¿Cuántas características ven acá? Una, Una, sí. que es ni más ni menos que, perdón, voy a correr acá, es esta. Esta es la salida, o sea, esta es nuestra I. ¿Qué hago con estas? ¿De dónde voy a sacar estos valores? 2, 3 y 4. La pregunta es, ¿qué los llevó a ustedes a pensar que necesitaban 4 entradas? ¿Porque eran 4 registros? Sí, Claro. Bien. Bueno, ¿recuerdan mi ejemplo que les di de las imágenes? Es como si yo acá le hubiera dado 4 imágenes, imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, y yo le dije, clasifícamela. Entonces, la imagen 1, me decís, va a ser un perro, la imagen 2 va a ser un gato, la imagen 3 va a ser tal vez un gato, la imagen 4 va a ser un caballo. En este caso, acá hay una sola característica, por lo cual vas a necesitar una sola entrada. Y cada uno de los registros los va a ir procesando por aparte, porque vos no querés que, dado una combinación de 4 entradas de metros cuadrados, me dé 4 precios diferentes. Vos querés que con una entrada me dé un precio, porque ese es el problema que estamos resolviendo. ¿Se entiende? sería, profe, entonces la clasificación acá es la casa por metros cuadrados, solamente eso. Y en los animales tenemos los animales, los gatos, los perros, por eso es que eran diferentes entradas. No me queda claro las entradas y las líneas en la Bien, tabla. bien, 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 bien. Esto es muy importante, extremadamente importante que lo entiendan. Voy a intentar hacerlo desde acá. Esto, primero que todo, ¿se acuerdan que yo les dije que son las entradas? Es más, y lo voy a dividir una vez más. Esto va a ser nuestro I esperado
Y estos son nuestros datos. ¿Sí? Bien. Yo también les dije que para meter datos, ¿no? Para meter datos en una red, tenemos que transponerlo, ¿no? Entonces, imagínense esto. No sé si se puede transponer esto. A ver, ¿se puede girar? Lamentablemente no se puede girar. Ay, si lo hubiera hecho en Inkscape. Bueno, supongamos que esto se gira y tenemos 100, 130, 200 y 210, ¿no? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a tener el 100, este es enorme como aparece acá. Vamos a tener el 100 primero. Vamos a tener el 100 y lo vamos a procesar al 100. Lo vamos a meter acá. El 100 se va a computar y me va a dar una salida. No tengo otras características para meter a la otra entrada. Como dijo Brian, si yo tuviera la característica de metros cuadrados y, por ejemplo, cantidad de baños, la cantidad de baños es otra característica completamente diferente. Porque este está dado en metros cuadrados y el otro está dado por unidades enteros. Supónganse, sería, no sé, supónganse que tengan 2 baños. Esa sí es otra característica y tengo que obligatoriamente meterla en otra entrada porque es de otro tipo de dato. Tiene otro dominio del problema. Este está dado, como digo, en metros cuadrados y este está dado por unidades. Si tenemos aparte, por ejemplo, una característica que diga si está en microcentro o no, ¿ya? Cuando es microcentro es 1 y cuando no es microcentro es 0, es otro tipo de dato. Entonces ahí sí yo tendría otra entrada, una tercera entrada. Y si tuviera otro tipo de dato más en la casa, que por ejemplo puede ser cantidad de habitaciones, que por más que sea entero, es diferente al dato de cantidad de baños. Entonces esto se convertiría en la cuarta entrada, por ejemplo, y ahí tendríamos cantidad de habitaciones, supongamos que es 3. Supongamos que es 3. Y esto es otra característica. Acuérdense, cada entrada es una feature, o sea, una característica particular del problema. Y todo esto que ven acá forma parte del primer conjunto de entrada. El segundo conjunto de entrada también va a tener que tener 4 características, este también 4, este 4 y este 4. Entonces, ¿por qué este problema tiene una sola neurona de entrada y una sola neurona y una sola salida? Porque ni más ni menos que solo tenemos un valor estimado, uno solito. ¿Se entiende? Tenemos una sola característica. Por más que tengamos acá 10.000 registros, donde tengamos 10.000 valores de metros cuadrados de entrada y tengamos 10.000 valores de lo que sería nuestra I, nuestro precio de salida, es una sola característica, metros cuadrados. En una imagen, cada píxel de la imagen se convierte en un valor de entrada. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo el píxel de la punta superior derecha que la del medio, que la de más abajo. ¿Por qué? Porque ustedes piensen de la siguiente manera. Si ustedes esa imagen y a los píxeles de la imagen la revuelven, ¿qué es lo que va a pasar? Primero no se va a entender la imagen. ¿Por qué? Porque perdieron completamente la relación de espacio. Una imagen se construye porque un cierto píxel está al lado de otro cierto píxel y está rodeado de un conjunto de píxeles. Bueno, cada uno en el lugar que está ubicado es importante. Entonces, cada uno es tomado como una característica. Acá no. Acá la característica es una sola, que es metros cuadrados, y nada más. No tenemos otra característica.
¿Se entiende? Si fuera, por ejemplo, si quisiéramos, no sé, tenemos datos así de, a ver qué puede ser otra cosa. Por ejemplo, que diga del consumo eléctrico y cuánto tenés que pagar. Bueno, uno puede construir una red, tiene una sola entrada que es consumo eléctrico y una sola salida que es el valor que uno quiere pagar. Por eso la respuesta correcta es, mi perceptrón va a tener una sola entrada y una sola salida. O sea, el dibujito sería este, donde cuando yo procese el valor 1, el primer valor que es el 100, que es el que estaba acá, yo espero que mi red me dé como respuesta 10.000. Cuando procese el valor 130, yo espero que mi red me dé como valor 13.000. Y así voy a ir procesando un valor y voy a tener una salida. No voy a meter nunca, porque sigue siendo la misma característica, los 4 a la vez. No tiene sentido eso. No sé si quedó claro, creo que la explicación no fue muy buena. Para mí sí quedó Díganme. claro, Sí, profe. clarísimo, profe. Sí, Sí. profe. No, sí, Bueno, profe, sí quedó claro. bueno, ok. Ya saben, puede que no sea el mejor explicando, así que pídanme que lo repita o lo que sea las veces necesarias. Entonces, bueno, de esa manera es como construimos nuestro modelo con un solo perceptrón. Vamos a poder darle como entrada cada uno de estos valores y vamos a tener como salida el precio estimado. ¿Qué vamos a lograr con esto? Volviendo a la diapositiva. Si vamos a lo que es cómo calcula la neurona, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es esta fórmula? ¿La función de activación? No. La diferencia entre lo que la salida y el valor esperado sería. Háganme el siguiente ejercicio. Olvídense por un momento de inteligencia artificial y miren esa ecuación y díganme, ustedes la vieron 2 millones de veces. Es La una ecuación recta. de la recta. Una recta. Sí. Exacto, es una recta. Entonces, un perceptrón, hasta antes de la parte de función de activación, es una recta. Esta parte, cuando hacen el X1 por el W1 más el bias, acá están haciendo una recta, están dibujando una recta. El X2 por el W2 más el bias hacen una segunda recta. Cada uno de estos está trazando una recta en el espacio. La suma completa es como si sumarían las diferentes rectas y eso le da como salida una recta. ¿Mm? Si ustedes tienen, y esta es lo que es la combinación lineal de los componentes principales dentro de una red neuronal, cuando ustedes tienen, si ustedes tienen una recta así, de diferente inclinación, y a todas las terminas sumando, te va a dar una recta de salida. Bueno, es eso lo que hace toda esta primera parte de la neurona. Y después a esa recta se le aplica una función de activación para obtener una salida ya que no es una combinación lineal de los componentes. No se enrosquen con qué es una combinación lineal, eso, no se den manija con eso, porque la verdad, por lo menos en este curso no nos interesa que sepan todo eso, pero ustedes siempre piensen cuando una neurona, cuando la están entrenando, que sabemos que lo que están haciendo es modificando el W, ¿qué es lo que están haciendo si modifican el W en la recta? La Entrenar. inclinación. Ah, Hoy en día hay herramientas para todos, úsenla, ¿sí? Esa es mi recomendación.
En este caso vamos a usar 2 segundos del GeoGebra. Vamos a poner esta calculadora gráfica. Sí, está acá. Bueno. La función normal es ax más b. En este caso tenemos wx, porque son los pesos, más b, más el bias, y eso nos da una recta. No sé por qué se ve mal acá. No sé por qué se ve mal de nuevo. A ver. No, se pierde. Me está fallando estrepitosamente acá. Voy a ir al Chrome. Porque esta parte es fundamental que la entiendan, por eso estoy tomándome el tiempo de que veamos esto. Hace 2 años no abro este Chrome. Acá está. ¿Por qué no abre? GeoGebra. Veamos si acá sí parece bien, parece. Bien. WX más B. El W ya dijimos que es los pesos. Nuestro X, ¿qué es nuestro X? La entrada. Una entrada, exacto. Y el B ya dijimos que es el bias. ¿Al X lo podemos modificar? No. No. Claro, no, porque es nuestro dato de entrada. Eso no lo podemos modificar, porque si no estás modificando la realidad. Si modificas el X, estás modificando la realidad. Es otra cosa. Entonces, el X no lo podemos tocar. Lo que podemos tocar es el W. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que pasa cuando toco el W? Cambia la pendiente. Cambia la pendiente. Cambia la pendiente. Entonces, cuando nosotros estamos entrenando una red, no estamos haciendo ni más ni menos que eso, cambiando la pendiente de cada una de las entradas de nuestra red. O sea, lo estamos ajustando. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros teníamos un punto acá, teníamos acá puntos rojos y acá puntos azules y queríamos trazar una línea y supónganse que nuestro W estaba ahí y teníamos puntos azules así, puntos rojos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, teníamos que cambiar, a ver, creo que se pone así P, 2, 4, punto azul. Vamos a poner 0, 2. Y básicamente, ¿qué es lo que pasa? Como ya dijimos, la W y el B se pueden ajustar. Son nuestros dos valores que podemos mover. Entonces, cuando movemos el W, decimos, bueno, ¿hay alguna recta que divida los dos? Y pues, esa la divide, pero como que es muy finita, ¿no? Profe, Lo estoy viendo, profe. una pregunta por eso iba a preguntar si es que estaban viendo los chicos, porque yo tengo como congelada la pantalla, digamos, que muestra. ¿Tiene congelada la pantalla? Sí. Sí, no aparecen los puntos. Sí, no aparece, profe. Vuelva a compartir, profe, de última. A ver, voy a intentar volver a compartir. Bueno, es bueno que me hayan dicho, estaba hablando a la misma nada. A ver, es más, cualquier cosa. Vamos de nuevo.
¿Ven los puntos? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, acá sí hay una recta que me divide, pero ¿qué pasaría si yo hubiera tenido, por ejemplo, el bias como por acá? O sea, la red, imagínense, está calculando, le está dando todo mal, mal, porque no estás logrando dividir el espacio entre P y A. No estás logrando dividir, y ahí finito la puedo llegar. ¿Qué sería lo conveniente? Que modifique el B. Porque si modifica el B, por ejemplo, esa recta es mejor. Por eso ustedes se van a dar cuenta que muchas veces van a entrenar y los pesos no le va a dar igual. Entonces, hay algo que yo no les dije, ya vamos a ver. Cuando una red arranca, los pesos entran random, o sea, tienen cualquier valor. O sea, las rectas van a tener cualquier disposición. ¿Se entiende? Una recta puede ser así, la otra recta puede ser así, la otra recta puede ser así. Por cada vez que ustedes inicialicen la red, o en este caso el perceptrón, tenemos un perceptrón nada más con un solo peso de entrada, entonces la recta va a comenzar en otro lugar. Y lo que hace el proceso de entrenamiento es ajustar esta recta, comenzar a mover como se está moviendo acá, los B y los W, para ver si de alguna forma logra separar el espacio entre las dos. Y lo hace o sea, a lo tonto, y no lo hace a lo tonto. Lo hace teniendo en cuenta el error, hacia dónde está, porque el error le está diciendo, de cierta manera, le está errando en tal magnitud y también le está indicando hacia dónde. Entonces, el backpropagation lo que hace es eso, le indica hacia dónde se tiene que corregir, en este caso, la pendiente de la recta para obtener la respuesta deseada. ¿Se entiende? Ujú. Sí, perfecto. Entonces, Sí, profe. cuando ustedes piensen y digan, estoy entrenando una red, no están haciendo ni más ni menos que esto, agarrando y cambiando la pendiente de una recta. Así, piensen solo eso, no hay más. La gran magia que existe detrás de una red neuronal, en gran parte la estamos resumiendo como esto, ajustando a cuál es la pendiente y la ordenada al origen de una recta. ¿Sí? Porque es lo único que podemos cambiar, el W y el B. No podemos cambiar más. ¿Podemos cambiar la función de activación? No, porque una vez que uno la construyó y puso, voy a utilizar una sigmoidal, o voy a utilizar una step, o voy a usar una relu, o voy a usar la que sea, esa no se cambia. Lo único que se cambia en un proceso de entrenamiento son el W y el B. Entonces, lo único que están cambiando es la pendiente de la recta que está ajustando cada una de las entradas. En este caso tenemos una sola entrada, pero imagínense que se está haciendo lo mismo si tuvieran 10 entradas. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esa es la magia más que la magia es el fundamento que tiene por detrás una red neuronal y lo que conlleva lo que se llama entrenar una red neuronal, o en este caso, bueno, un modelo de IA, porque una red neuronal es un modelo de inteligencia que no es ni más ni menos que neuronas puestas en diferentes capas con una determinada función de activación. ¿Y qué es lo que hace la función de activación? Cambia la salida de esto, deja de ser una recta a ser otra cosa. ¿Mm? Ya vamos a ver esa parte. Estamos remil pasado de hora. Pero creo que es fundamental que entiendan esto porque si no, no tiene mucho sentido avanzar en lo demás. Entonces, tenemos nuestra recta porque tenemos un solo W y tenemos un solo X. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Si nosotros
agarraríamos nuestro X, que es 4 por 1, y nuestro Y, que también es 4 por 1, porque obviamente esto tiene que coincidir. ¿Ah? No pueden haber 6 acá y 4, si no es que 2 datos los perdiste en el camino, algo pasó. ¿Ah? Lo multiplicamos por nuestro W, que como se ve ahí está random, o sea, la inicialización que hablamos es, los W van a inicializar en cualquier punto. Pensemos que hay métodos, sí, de inicialización para que no comience 100% random. Hay ciertos métodos en los que, tomando en cuenta los datos de entrada y los datos de salida, más o menos te pueden estimar algo como para que uno no comience en tirando al azar monedas y poniendo los W al azar random. No, hay métodos que sí te dejan inicializar y vas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya como que ya vienen medio entrenados, se puede llegar a decir. ¿Ah? Entonces, tenemos nuestro X, nuestro W y nuestro Y, nuestro bias, y eso no es ni más ni menos que cuando va esta red a procesar, al fin de cuentas, es agarra el primer valor, lo multiplica por el W que tiene acá, le suma el bias y me da el Y. ¿Y qué es lo que hago con este Y? Este I era el I esperado, pero la red, supongamos, me calculó este valor, 10.100, cuando me tenía que haber calculado, o sea, 10.100 me calculó, mientras que el valor esperado que yo tenía era 10.000. ¿Qué es lo que se hace acá? Se calcula el error. ¿Cuál puede ser el error? Por ejemplo, puede ser el MC, el RMC, que es Root Mean Square Error, que es el error cuadrático medio, o el mean square error, que es el error cuadrático medio, pero en este caso está es el error cuadrado, a ver, espérenme 2 segundos, root mean square error, que es el root, que es la raíz del error cuadrático medio, y este es el error cuadrático medio. Estos son dos formulitas que se utilizan mucho, que te da una idea de la distancia que está este valor respecto de este valor. En este caso, obviamente, es fácil de calcular, son 100, y entonces es en 100, esta que es la diferencia, es el error, esa es la diferencia que la red va a tener que ajustar el valor de W y el B. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, ¿y qué es lo que pasa después? Como dijimos, esto es solo una suma, la primera parte, si tuviéramos dos entradas o más, o sea, si tuviéramos otras características, tendríamos, estos serían matrices, o sea, ya no sería así, sino tendría más elementos. Este también tendría más elementos, esto seguiría siendo igual, esto seguiría siendo igual, y lo que faltaría es la función de activación, que la función de activación, como pueden ver acá, tenemos varias. Tenemos la función identidad, que la función identidad no es ni más ni menos que lo que entra, sale. Esto se utiliza para adecuación de datos. Un dato de entrada, lo repetís a la salida de esa neurona. La función escalón, como ya saben, no hay ni más ni menos eso, que es la función step, 0, valores menores que 0, 0, valores mayores que 0, 1. Tenemos funciones por ramas, estas se utilizaron mucho en algún momento. La función sigmoidal, hay una familia de funciones que entre ellas, por ejemplo, está la tangente hiperbólica, que la sigmoidal va entre 0 y 1, y la tangente hiperbólica, que es esta, va entre menos 1 y 1. Es la misma, pero solo cambian los límites. Se utilizan muchísimo las dos. En redes profundas y en series de tiempo, muy utilizadas estas funciones, principalmente la tangente hiperbólica. Funciones gaussianas y otras funciones que se pueden poner dentro de lo que sería la función de activación de la neurona. ¿Cada una tiene un propósito? Sí. No se utiliza todas para todos. Está aprobada para cuáles, por ejemplo, una sigmoidal funciona mejor que una tangente hiperbólica, o una tangente hiperbólica respecto a una sigmoidal. También está relacionado a que en el proceso de entrenamiento, cuando uno va a calcular lo que es el backpropagation, tiene que calcular la derivada de estas funciones.
hay una función muy utilizada actualmente que se llama ReLU, que tiene, imagínense, es 0, o sea, sería, bueno, acá está con -1, pero imagínense, sería 0 para valores inferiores a 0 y para valores mayores sería igual a x. O sea, sería como si fuera acá y después sigue esta parte. Extremadamente útil la función, principalmente en cómputo. ¿Por qué? Porque la derivada de esa es una nada. O sea, que la derivada de esta función ReLU es muy fácil de calcular y computar, entonces son extremadamente rápidas de procesar en lo que es el proceso de entrenamiento de la red. Y una red se lo puede directamente expresar matemáticamente como f por la función de activación de los w por los x, donde en este w también está el bias. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de varias neuronas? Que era un poquito, ya lo vinimos hablando. Vamos a tener por cada neurona un bias. Cada neurona va a tener un peso referenciado a cada una de las entradas. En este caso solo tenemos 3 entradas. Entonces, esta neurona, que es la neurona 2, va a tener los W2. Y es W2, 1. ¿Por qué? Porque está relacionado al dato de entrada 1. Esta tener W2, 2, porque es el peso 2 relacionado, perdón, el peso de la neurona 2 relacionado al dato 2 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la neurona 1. Cada uno de estos perceptrones independientemente va a calcular su I esperado y lo que normalmente uno haría es que, ¿cómo sería nuestra matriz? Sería matriz de 4×4. ¿Por qué? ¿Por qué 4×4? Pregunta. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Por qué tengo una matriz de 4×4? ¿Qué le dije yo hace 2 segundos? ¿Qué le La dije acá? multiplicación de las matrices. ¿Por qué? A ver, ¿por qué en este caso, con esto, que son 2 perceptrones, mi X es de 4×4? O sea, ¿por qué esta matriz me da así de 4×4? Acá está la respuesta, ¿no? Si alguien la quiere leer. Por las Porque combinaciones. son Por el, cuatro características, o sea, 4 entradas diferentes. ¿Cuáles son las 4 entradas? las diferentes X más Más el bias. el bias. Claro. Por eso son 4. Recuerden, yo recién les dije en esta diapositiva que esta es la manera genérica como uno representa una red, donde en el W también incluimos el bias. Porque no es ni más ni menos que qué. Si ustedes lo ven, es los W, los 3 Ws, acá tenemos W1, W2 y W3, más el bias, que es B1 por 1, entonces forma un W más. ¿Se entiende? Sí, profe. Este B, que es el bias 1, es como si fuera un W más. Por eso pueden ver que la matriz es de 4. Y esto, ustedes me dirían, pero ¿qué valor le voy a poner? ¿Por qué es 1? Porque es normalmente el 1 que uno le pone al bias, que después se va a ir modificando. Ese sí es un valor que se puede ir modificando. Entonces, ¿cómo me queda la configuración? W11, W12, W13 y el bias. Esos son los pesos. Estos son las valores de entrada que tuvimos. Este es otro problema, no es el problema del que ya vimos antes. Y acá no está la salida, pero la salida es I1 e I2. Acá, por algún motivo, necesitábamos 2 salidas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y ¿qué es lo que va a pasar ni más ni menos acá?
Si tenemos varias capas, no es ni más ni menos que este mismo proceso. Capa 1 por capa 2, las salidas de esta se convierten en lo que serían las entradas a la siguiente, entonces se repite el mismo ciclo. La salida de cada una de estas neuronas va a ser una entrada para la siguiente. Entonces, cada una de estas se calcula como un perceptrón con su propio peso, con sus propias entradas. Por más que las entradas no sean el dato de entrada al problema, sino que es la salida de una neurona ya. Y esto también lo mismo. Esta tiene dos entradas que son la salida de la capa anterior y una sola salida. ¿Cómo se computa eso? Como le dije, multiplicación de matrices. Chao. Y aplicación de la función de transferencia. Los temas que vamos a ver a posterior se llaman normalización, función de costo, y el backpropagation ya más o menos lo vieron con el profesor. No quiero adentrarme demasiado en esto porque nos puede llevar mucho tiempo, pero ustedes, me gustaría que se queden con la idea de que cada vez que ustedes están procesando una red, están haciendo ni más ni menos que eso, multiplicación de matrices, y cuando están, o sea, multiplicación de matrices y aplicación de la función de transferencia. Y cuando están entrenando, lo que están haciendo es modificando los W, que no es ni más ni menos, o sea, los W y el bias, que no es ni más ni menos que cambiar la pendiente que tiene una recta. Ahora se dan cuenta por qué era importante ver todo lo que veíamos en ciencias básicas cuando estaban ustedes en primer y segundo año. Bueno, seguro que el profesor ya les dijo, la resolución del método de backpropagation está dado ¿por qué? Por la resolución del método de la cadena. ¿Se acuerdan lo que es la regla de la cadena? De las derivadas parciales. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se los mencionó el profesor Mario Figueroa? Sí, nos dijo. Sí, profe. Bueno, el método de backpropagation lo que hace no es ni menos que eso, es modifica las entradas, o sea, los W, en relación a la salida esperada. Y eso se termina resolviendo con lo que es la regla de la cadena y las derivadas parciales entre cada una de las variables que, en este caso, podemos manejar nosotros en nuestra red. Me gustaría, y ya cerrando esta clase, que veamos un poquito, no sé, me gustaría que, no sé si veamos esto, sí, esto lo vamos a ver. Para la próxima clase, me gustaría que ustedes vayan entrando a lo que se llama Google Colab. No sé si ustedes conocen Google Colab, ¿alguno lo usó? Sí, profe. Bien. Vayan entrando a Google Colab, vayan familiarizándose. Vamos a trabajar con Python. ¿Alguien sabe programar en Python? Bueno, quien me dijo que trabajó con Colabs, obvio. ¿Alguien más trabajó con Python? ¿Alguien más conoce Python? Sí, profe, pero no me acuerdo mucho. Bien, bueno, para que sepan, todo lo que vamos a hacer con redes neuronales a continuación va a ser en Python. Es una lástima que en la carrera de sistemas sigan con lenguajes viejos como le hacen, por ejemplo, en análisis de estructura de datos, que vean C y todo eso, no tiene mucho sentido. Sería mucho mejor que arranquen con Python o con otros lenguajes, no digo exactamente Python, pero estamos completamente quedados en ese sentido. Yo les voy a pasar, creo que también está ya colgado en el aula virtual, lo voy a ver, es un mini tutorial de funciones básicas en Python, para que ustedes vayan entrando a Google Colab y vayan viendo lo que es cómo se trabaja en ese entorno. Hoy por hoy Python es casi por defecto el lenguaje junto con Java y Spark, pero Spark es una implementación sobre Java o Scala,
que son prácticamente los lenguajes que dominan el área de inteligencia artificial y manejo de datos, Big Data, toda esa área está muy, muy relacionado con Python. Si quieren trabajar en esa área, una vez que se reciban, lo que es inteligencia o análisis de datos, pipeline de datos, o Big Data, todo eso, les recomiendo imperiosamente que aprendan Python. ¿Mm? Yo en mi trabajo, mi día a día es trabajar con Big Data, con estos modelos de IA, llevarlos a producción, trabajar con millones y millones de datos para generar modelos de IA y dar respuesta a problemas complejos. Todo lo trabajo con Python. Mi recomendación, tómenlo, déjenlo, según lo que a ustedes les interese. Pero bueno, los que quieren trabajar en datos y en esta área de IA, muy, muy recomendable que aprendan Python. Estamos un poquito ya fuera de hora. Sí, no, ya no vamos a poder ver nada de esto. Lo que voy a hacer, como le digo, le voy a mostrar rápidamente lo que es Google Colab. Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este es el entorno de Google Colab con simplemente con su cuenta de Google pueden entrar. Y en este caso, por ejemplo, yo acá tengo, Google Colab trabaja con lo que se llaman, en este caso se llama Jupyter Lab o Jupyter Notebooks, donde lo que se hace es, se ejecuta un programa hecho en este caso, líneas por línea. O sea, esto es lo que se llama una celda, tiene instrucciones y uno le da a ejecutar y ejecuta estas instrucciones que están acá. Me gustaría, justo no estoy en esta cuenta, en esta otra. No. A veces tengo este problema de que no me cambia de cuenta. Este era el caso del que yo les hablaba, del ejemplo de la predicción de lo que es, tengo celulares, con estas son las características de los celulares, por ejemplo, la potencia de la batería, esto supongo que es si tiene Bluetooth, la velocidad del procesador, etc. Diferentes características, la RAM, si la pantalla es táctil, si tiene Wi-Fi, y en este caso está caracterizado por si el precio corresponde, como le digo, a la franja de los 0, de los 1 o de los 2, que es 0, que es la más baja, la 1 la intermedia, los 2 la más alta. Este es un ejemplo muy sencillo en el cual y en este caso vamos a utilizar dos librerías, una que se llama TensorFlow y otra que se llama Keras, que Keras es un nivel de abstracción más alto de TensorFlow, con los cuales podemos construir redes neuronales muy rápidamente. No tienen que programar todas lo que son la multiplicación de matrices, no hay que programar lo que es los métodos de entrenamiento, lo que es el backpropagation, calcular lo que es la regla de la cadena, nada de eso, calcular las derivadas no, sino que directamente hay funciones más de alto nivel con los cuales podemos construir nuestra red. Cosas como que, y esto para que lo voy a ir corriendo el ejemplo, esto después yo se los voy a pasar para que ustedes los tengan. En este ejemplo lo que estoy haciendo es, estoy trayendo lo que es, no lo subí. Bueno, ok, esto no va a funcionar ahora porque acá me está pidiendo un archivo train CSV
que es donde yo tengo los datos de entrada. No me voy a poner a buscar ahora, pero lo que hace es carga los datos, que serían nuestros datos de entrada, donde también tenemos cuál es la clasificación, si es categoría 0, 1 o 2. Los separamos en datos de entrada, las X y las Y, que es nuestro target. Hacemos acá una transformación. Esto yo les voy a explicar después, que es cuando tenemos, por ejemplo, un vector como con categoría 0, 1, 2, 3, después eso lo tenemos que cambiar y convertirlo en lo que se llama un one-hot encoder. Ese one-hot encoder, lo voy a explicar después, es la manera como vamos a representar estas categorías 0, 1, 2 en una matriz mucho más grande. Y directamente hacemos lo que se llama el split, o sea, separamos los datos. ¿Por qué? ¿Cómo se entrena una red? De todos tus datos que vos tenés, que pueden ser 10.000 registros, agarras una partecita, la separás para el entrenamiento y otra partecita para lo que es el testeo. Este entrenamiento, estos datos se lo utilizan para cuando uno va a hacer que la red aprenda. Y esto de testeo es una vez que la red aprendió, con estos datos que nunca vio, vamos a intentar a ver cuánto le pega o no. Y ese cuánto le pega o no a la predicción que va a hacer la red, o a la estimación en definitiva, es lo que se llama el error que genera la red. Y por ejemplo, en este caso, para crear una red, acá creamos una red solo de 3 capas. ¿Cómo se hace? Uno se dice que es tipo secuencial. Imagínense que este secuencial quiere decir que es feed forward. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar los datos de una capa, va a pasar a la siguiente capa y va a pasar a la siguiente capa de manera secuencial. Entonces, la red de tipo feed forward acá en Keras se llama secuencial. ¿Ah? Las recurrentes sí se llaman recurrentes acá. En este caso, cuando ustedes vean esto, estamos creando un modelo nuevo que es de tipo secuencial, es decir, que estamos creando una red tipo feed forward, donde agregamos lo que se llama una capa densa. ¿Se acuerdan lo que era una capa densa? Se los dije, recuerden que esto. ¿Qué era una capa densa? Una capa densa hace referencia a que todas las neuronas de una capa están conectadas hacia todas las neuronas de una capa siguiente. Entonces se llaman capas densas o full connected. Recuerden eso. Entonces, esto está haciendo la descripción de una capa densa, o sea que están todas conectadas, donde tenemos 16 neuronas de salida, donde tenemos 20 de entrada. Y nuestra función de activación es ReLU. O sea que estamos diciendo que vamos a tener 16 neuronas o sea, 16 salidas, o sea, neuronas de salida en esta capa con 20 entradas y una función ReLU. La siguiente capa dice que va a tener 12 neuronas y su función de activación va a ser ReLU. ¿Por qué no se pone los de entrada? Porque ya solo Keras infiere que es la salida de esta, que son las 16, van a ser la entrada de la siguiente. ¿Por qué? Porque decimos que son capas densas. Todas conectadas a la anterior con la siguiente. Entonces, directamente lo infiere. Y en este caso, la última son 4. Y tenemos una función de activación softmax. ¿Por qué son 4? Porque como ya les dije, lo que queremos es distinguir entre, bueno, eran 4 categorías, 0, 1, 2 y 3. Eran 4, perdón. Yo le dije 3, eran 4. No me acordaba que eran 4. Esta es nuestra red que va a resolver el problema de, dependiendo de las características de un celular de entrada, quiero saber si va a ser de la categoría 0, la más baja, la 1 la que sigue, la 2 o la 3. Esto es lo que se llama determinamos acá lo que es el tipo de método para calcular el error. Calculamos lo que se llama un optimizador, que eso es para que el error
para mejorar lo que sería el proceso de entrenamiento. Después vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas y la métrica que queremos que nos reporte el proceso este de entrenamiento de la red es el acierto, o sea, qué tanto la red acierta. Otra métrica puede ser el error, bajar el error. Nosotros estamos poniendo que lo que queremos es que el acierto que tenga la red sea lo mejor posible. Cuando uno ejecuta eso, la red se entrena por una cierta cantidad de épocas. Las épocas que yo le puse son 100. La época quiere decir la cantidad de veces que la red va a tomar todos los datos de entrada y va a procesar. Se va a entrenar una vez y así n veces, en este caso hasta completar 100 veces todo el proceso. ¿Y qué es lo que me da como salida? O sea, acá hay cosas que es más que todo para generar estos gráficos y es esto lo que nos importa. Nosotros, con los datos de entrenamiento, la red llegó a tener una accuracy, o sea, un acierto casi del 99%. Y con los datos de testeo, que fueron datos que nunca vio, el accuracy llegó a ser como el del 92, 91%. O sea, si ustedes llegan a tener en algún momento una red con este nivel de error, en la vida real sería muy extraño que lleguen, pero no importa, uno apuntaría a tener así. Tener un gran valor de accuracy, o sea, de certeza. Y en este caso siempre ocurre que el loss, o sea, que el error sea bajo. En este caso el error está casi al 2%, que es ni más ni menos, como pueden ver, casi un espejo en este tipo de problemas. En otro tipo de problemas esto puede cambiar bastante. Y bueno, después les voy a mostrar cómo hacer para poder este que es un modelo entrenado, llevarlo tal vez a producción. O qué sería lo que uno llevaría a producción en un sistema de IA, en un backend de algún sistema de alguna empresa. La verdad, me quedaron 200 millones de cosas por ver. Creo que no fui lo suficientemente rápido, pero también creo que teníamos que tomarnos el tiempo para entender esta primera parte de cómo realmente uno tiene que construir una red. La próxima clase yo le voy a mostrar lo que es una especie de roadmap que uno utiliza para construir una red, para construirlo de manera a conciencia y no sea simplemente tocar cosas y poner al azar números o cantidad de neuronas o cantidad de capas, sino que a conciencia cómo se puede construir una red. Eso lo vamos a ver un poquito más lo que es el proceso de entrenamiento y ya deberíamos comenzar a pasar a lo que es redes convolucionales. Este ejemplo que tengo acá, yo se los voy a terminar compartiendo para que ustedes vayan familiarizándose con lo que es el entorno de Google Colab y bueno, comiencen a jugar. Así que voy a ver si encuentro algún buen tutorial para Python para que no estén tan perdidos en el código, pero aparte de eso, deberían estar bien. Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por la atención. Estamos remil pasado de tiempo, creo, pero les agradezco que se hayan quedado hasta el final. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Por mi parte, no, profe. Bien. Solo una consulta, profe, con respecto a las clases, la semana que viene tenemos clases. Eso estuvimos discutiendo con el resto de los profesores. Quedamos con que si la mayoría va a estar participando en la semana de ingeniería, lo que en todo caso intentaríamos hacer es más que todo afianzar lo que venimos viendo. Nos quedan re pocas clases, así que yo medio que les recomendaría que si pueden ponerse todos de acuerdo en venir a la clase, la tengamos porque tenemos que avanzar, porque el tema de redes convolucionales es todo un tema muy grande y es sobre eso con lo que van a tener que defender el cuatrimestre, esta parte de redes.
No, por ahora no tengo mucho más respuesta que esa. Cualquier cosa, piensen que la idea va a ser que veamos un poco más estos temas y si veo que son pocos alumnos no vamos a avanzar con la parte de convolucionales. Cualquier cosa lo mismo, vamos a estar mandando un mensaje con el profesor. Yo voy a postear en el aula virtual y también seguro que el profesor lo va a repostear en el grupo de WhatsApp. Bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no están liberados y bueno, les deseo un excelente fin de semana a todos. Igualmente, profe. Bien, profe, Igualmente. Muchas muchísimas gracias, gracias. profe. Igualmente, buen fin de. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe.